Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Próximo domingo 20 de diciembre en Familias Bendecidas. Celebración de Acción de Gracias y aniversario. Un buen futuro. Presenta y consagra tus metas y sueños del 2021 al Señor. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, planes para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Nos vemos a las 10 de la mañana. Procura llegar a las 9:45 en Ciudad del Río, lugar campestre Piqueteadores. Con todos los protocolos de bioseguridad, antes, durante y después de nuestra celebración. Es muy fácil llegar, amplia zona de parqueo, los niños estarán siempre bajo el cuidado de sus padres. Regístrate y registra a tus invitados. Conserva tu tapabocas en todo momento. Es el tiempo de venir a celebrar juntos en el mismo lugar, porque allí el Señor envía su bendición. Salmo 133, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a Tiempo de Fe en Familia. Hoy, culminando esta poderosísima serie que hemos desarrollado en estas 3 noches, una esperanza viva. Y quiero compartir este tema tan especial que es guardados por el poder de Dios. Así que yo te invito para que en tu corazón recibas esta palabra y creas que tu esperanza viva está en las manos del Señor, que Dios es quien te da la certeza, la seguridad. Así que te invito para que abras tu corazón y vamos a clamar, vamos a orar, a creer que Dios hoy va a darnos una poderosa palabra. Tenemos una serie que le hemos llamado Una Esperanza Viva. Una esperanza viva. El mundo siente inseguridad, el mundo siente que hay un ambiente de mucha inestabilidad y es urgente, supremamente necesario que los que conocemos del Señor y de la palabra podamos transmitirle el mensaje también a estas personas, porque solamente podemos estar seguros en las manos de nuestro Dios y podemos tener esa esperanza viva en todo momento. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta esperanza viva, oh Dios, que tú nos das al caminar contigo. Y yo te ruego que cada familia que nos ve allí en sus hogares pueda hoy recibir en su espíritu, en su mente, en su corazón, esa fuerza, esa pasión, esa restauración, y vengas y abraces, Señor, cada familia y los pongas allí en tus manos, Señor, y que les brindes esa seguridad de que a pesar de las circunstancias o de la zozobra o de la inestabilidad que hay en el mundo entero, Señor, ellos puedan estar convencidos y podamos estar convencidos que tenemos una esperanza viva, que tú nos guardas y que podemos aspirar, esperar y anhelar cosas grandes, preciosas y maravillosas en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros negocios, porque tú eres nuestra esperanza viva en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tratar el tema guardados por el poder de Dios. Guardados por el poder de Dios. Quiero iniciar primero con David, y luego hablaremos algo de Moisés cuando lideraba el pueblo del Señor. En el Salmo 68, David compuso muchos salmos, este es uno de ellos. En el Salmo 68, versículo 1 al versículo 3, David dice: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos, mira lo que dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. David tiene presente la palabra del Señor,
porque este salmo no sale todo de la iniciativa o la inventiva o la composición original de David. Nos vamos a dar cuenta de que este salmo nace de la palabra que Moisés le predicó al pueblo de Dios. Es decir, para David esa era la escritura. Y encontramos que David tiene muy claro que en la escritura, en la palabra de Dios, él tiene su certeza y su convicción que el poder de Dios es quien guarda su vida. Porque para David, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, siempre fue su esperanza viva. Y este hombre en varios salmos nos comparte su testimonio, que lo podemos ver en los libros de Samuel, en los libros de Reyes, en Crónicas. Podemos ver la biografía, los diferentes episodios que este hombre tuvo tan difíciles, situaciones entre la espada y la pared, pero este hombre nunca decayó en su fe porque él entendía que tenía una esperanza viva. Incluso uno de los salmos que él compone, el Salmo 27, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y yo veo que en este hombre David nos ministra muchísimo, y yo sé que muchas veces hay esa preocupación en el corazón, esa incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? No me está alcanzando, esto me está faltando. Pero quiero que sepas algo: tú tienes una esperanza viva. Y los que por primera vez están viendo este mensaje, quiero que sepas que necesitas entregarle urgentemente tu vida a Cristo Jesús, y que tu esperanza ya no sea un noviazgo, enamorarte de alguien, el dinero, un negocio, un gobierno, nada de eso. Que a partir de hoy hagas de tu esperanza a Jesucristo tu Señor, tu esperanza viva, y que sepas que cuando eres tu esperanza estás guardado por el poder de Dios. Para David era algo muy tangible, para David era algo demasiado evidente, demasiado real. Y así tiene que ser para ti, sobre todo en estos tiempos, porque los tiempos son difíciles. Y hay la tendencia de que los tiempos tengan cierto tipo de complejidad, de dificultad, y humanamente uno tiende a asustarse, a alarmarse. Pero cuando sabes que el Señor es tu esperanza viva, cuando sabes que estás guardado por el poder de Dios, estás tranquilo. Los justos, ¿qué hacen los justos? Saltarán de alegría. Por eso, si David viviera en nuestros tiempos, ese hombre no se perdería ni un instante en la iglesia. Ese hombre iría a toda celebración, a alabar a Dios, a entregar sus diezmos, sus ofrendas, a servir al Señor. Yo me imagino David en nuestros tiempos, un hombre emprendedor, un empresario, un hombre exitoso, al mismo tiempo un hombre que ama el templo, que adora, que canta, que alaba, que financia los ministerios del Señor en la tierra, porque así era David, porque su esperanza siempre estuvo en el Señor, y tuvo momentos muy críticos y muy difíciles. Recuerda este Salmo 68: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. David entendía: el poder de Dios es el que me guarda, yo no estoy solo. Puede ser que hay ciertas cosas que se multipliquen, como el Salmo 2, el Salmo 3, que tú los lees y dice: muchos son los que se levantan contra mí, mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y David estaba seguro que el poder de Dios lo guardaba en cada momento de su vida. Pero esa convicción no viene de gratis, o no viene porque David era un hombre muy especial. No, esa convicción viene de la palabra de Dios.
¿Cómo ser guardados por el poder de Dios? Tú tienes que abrir tu corazón a la palabra de Dios. Tú necesitas ser sensible a la palabra que se predica. Es muy importante la iglesia, es muy importante la palabra de Dios, es muy importante la predicación. David fue ministrado por el profeta Moisés a través de esta palabra que realmente en su origen está en Números, el capítulo 10. Y quiero invitarte para que busques ahí en tu Biblia Números, el capítulo 10. Dice el versículo 33 al 36 de la siguiente manera: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Estoy en Números 10, versículo 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. O sea, lo que David decía en el Salmo 68, versículo 1. Y cuando ella se detenía, la nube del Señor se detenía, Moisés decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Otra traducción es: regresa, Señor, a las incontables multitudes de Israel. Que a mí me parece tan hermoso esto. A mí realmente mi corazón se conmueve de ver ese trato tan especial de Dios para con su pueblo, de ver un hombre como Moisés, esa seguridad, esa fe, esa convicción que tenía en medio de un desierto, atravesando naciones paganas que podían hacerles daño. Pero Moisés sabía que ese trayecto que estaban caminando hasta llegar al cumplimiento de la promesa iban a ser guardados por el poder de Dios. La verdad, iglesia, amigos que nos escuchan, que nos ven, quiero decirles que es tan maravilloso caminar con Dios. Y aquí en este texto quiero llamar tu atención para que tú subrayes o notes que hay ciertos elementos o palabras claves que componen esta porción de la Escritura. Por ejemplo, el monte de Jehová. Es muy bueno tenerlo presente. También el arca del pacto que se menciona. Estoy hablando de elementos claves que vamos a resaltar aquí: monte de Jehová, arca del pacto, la nube de Jehová, que se repite también, ¿verdad? Estos 3 elementos que se mencionan aquí son supremamente importantes, porque cuando nosotros queremos vivir en esta tierra, necesitamos comprender que no podemos vivir solo por nuestro talento, por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia. No, necesitamos ser guardados por el poder de Dios, y mucho. Y para que el poder de Dios fluya y pueda manifestarse en nuestras vidas, el Señor primero quiere ver estos 3 elementos que estén presentes en nuestra vida: el monte de Jehová, el arca del pacto y la nube de la gloria de Dios. Sin esos 3 elementos es como si yo le dijera: Señor, que la verdad no necesito que me protejas, yo me cuido solo. Entonces, si ese monte de Dios no es importante para mí, donde el monte de Dios significa la revelación de Dios, significa donde se armaba el tabernáculo, donde la voz audible del Señor venía al sacerdote, y el sacerdote la compartía con el pueblo en el monte de Jehová. Y tenemos que entender que las peregrinaciones, porque el libro de Números se conoce como el libro de las peregrinaciones, que fue todos los 38 o 40 años que caminaron en el desierto, vemos lo importante para que ellos pudieran tener esa guía y pudieran ser guardados.
pues el poder de Dios siempre los protegió todo ese tiempo de las naciones paganas, de los ejércitos enemigos, del desierto, de las fieras del desierto en las noches, de toda esa... Imagínate uno en un desierto sin saber hacia dónde coger, así que el Señor era la guía, la dirección. Pero mis amados, es muy, muy importante tener en cuenta que ellos partieron del monte de Dios, el punto de partida en nuestra vida, en nuestro hogar, en un matrimonio, en jóvenes que se enamoran y dicen, creemos que es el tiempo de Dios para casarnos, en alguien que por primera vez va a tener empresa y dice, yo quiero tener mi negocio, Dios me ha dado una palabra muy poderosa y sobre esa palabra yo quiero levantar una empresa porque he orado por esto. En fin, tantas cosas, yo quiero liderar, quiero hacer un ministerio, pues el punto de partida es el monte de Jehová, mis amados. Es allí donde arranca el sueño, donde arranca el emprendimiento, donde arranca esa carrera, esa meta, ¿sí? Y es muy importante estar en el monte de Dios porque allí Dios habla, Dios revela. Nadie va a ser guardado por el poder de Dios, por su propia inteligencia o su autorrevelación. Eso es muy curioso, ¿no? Pero hay gente que supuestamente cree tener la revelación de Dios, pero es como una autorrevelación. Y eso es un peligro muy, muy delicado y que puede dañar tu vida. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando nosotros ignoramos el monte de Dios, quedamos desprovistos, quedamos expuestos. Pero ellos partían del monte del Señor. Cuando la nube se detenía, tenían que armar el tabernáculo y ese lugar se convertía en monte de Dios y venía otra vez el Señor, se manifestaba, hablaba, dirigía a su pueblo. El segundo elemento es el arca del pacto. Y todas estas tres cosas están relacionadas con David también. No por nada David compone el Salmo 68 partiendo de esta palabra de Números 10. David conocía la palabra. Y David era un hombre del monte de Jehová. Estaba en su corazón al punto que él mismo edificó un templo para Dios. Y que luego su hijo Salomón hizo un pacto con Dios cuando levantó el templo, hizo un pacto con el Señor que Dios escuchó y que Dios aprobó. Y ese día Salomón presentó miles de holocaustos como ofrenda por consagración del templo que su padre David había iniciado con el proyecto, había levantado los recursos, la ofrenda para ello. Pero lo interesante es que en ese pacto Salomón dice, si viniere plaga, que es lo que estamos viviendo el día de hoy en las naciones, ¿cierto? Si vinieren guerras, si viniere amenaza, esto, lo otro, y tu pueblo viene delante de ti, se presenta en esta casa tuya, en este templo, y orar e invocar en tu nombre, tú escucharás y tú guardarás y tú responderás y librarás a tu pueblo. Qué impresionante, el hijo de David heredó esa convicción tan poderosa y como si fuera poco, luego viene la respuesta de Dios en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, que es muy impactante la respuesta de Dios a ese pacto, donde el Señor dice, sí, yo los voy a proteger, mi poder se va a manifestar y escucharé la oración que ustedes hagan en este lugar. Luego, en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, vemos al rey Josafat aplicando este pacto. Lo iban a atacar una alianza de 3 ejércitos paganos. Y ese no había por dónde enfrentarse humanamente hablando. Y Josafat dobla sus rodillas y dice, y Señor, no sabemos qué hacer. Pero él fue, dice la escritura, si tú lees bien, segundo de Crónicas 20, que te lo dejo de tarea, él fue corriendo a la casa del Señor, él fue corriendo al templo, se postró, adoró y empezó a orar y dijo, Señor, viene contra nosotros una multitud tan grande que no sabemos qué hacer, Señor, y a ti volvemos nuestro rostro. En medio de la alabanza del templo,
vino una unción profética sobre uno de los levitas y empezó este levita a profetizar. Así dice el Señor: no temáis ni os amedrentéis por esa multitud tan grande, porque la lucha no es vuestra sino de Dios. Hoy el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos y ustedes verán la salvación que el Señor les dará. Y ese día el Señor confundió a todos esos enemigos. ¿Y sabes qué pasó? Josafat se duró unos cuantos minutos rematando los que quedaban allí heridos, porque se mataron entre ellos. Pero duró 3 días recogiendo el botín, 3 días recogiendo la bendición, y lo llamó el monte de Beraca, que en hebreo quiere decir el monte de la bendición. ¡Qué maravilloso es el poder de Dios! El monte de Jehová es tan importante para que veas cómo el poder de Dios te guarda. Yo anhelo que esta revelación esté llegando a tu corazón y a tu espíritu. Pero también el otro elemento es el arca del pacto, que David lo tenía claro. David dijo: yo no voy a gobernar sin el arca, y trasladó el arca del pacto. Ese día estaba danzando y algunos se inventaron una palabra que del hebreo significa que él estaba dando unos saltos exuberantes, y algunos lo llamaron y han compuesto un canto, pero de hace años, que remolineando. Y ese hombre danzaba y saltaba delante del arca, y cada que el arca daba 6 pasos ofrecía una ofrenda, un holocausto. Es que estamos hablando de hombres de revelación, de que conocían al Señor. Es que nunca, mire, yo les digo una cosa: Salomón se conoce como el hombre más rico y más sabio, pero el hombre más exitoso de toda la historia de la humanidad se llama el rey David. Un hombre que nunca perdió ni una sola guerra. Un hombre supremamente exitoso, un hombre extraordinario. Y este hombre, mis amados, tenía muy claro el arca del pacto, que representaba la misma presencia del Señor. Y esa era su alegría. Yo veo que muchas veces hoy en día las presiones que tenemos, que la alegría está en que debo cumplir unas metas financieras, en que debo tener esto, en que debo tener esta clase de cuerpo, en que debo tener aquello, lo otro. Y resulta que este hombre, que fue el hombre más exitoso de la tierra, su alegría era la presencia del Señor. Y el tercer elemento, que es la nube de Jehová, la nube del Señor, pues representa la guía día tras día de Dios y la cobertura en la que yo me debo mover. En esa cobertura Dios envía su ejército para pelear a favor de sus hijos, huestes celestiales que Él envía para cuidar a sus hijos. La misma mano del Señor está sobre ti guardándote, y el Señor está peleando por ti. Así que David tenía claro la nube del Señor. Entonces, dice la palabra en Números 10:33, partieron del monte de Jehová. El arca del pacto iba delante de ellos, buscándoles lugar de descanso. Qué maravilloso es el Señor. Quiero que sepas que Él está buscando lugar de descanso para ti. Y eso significa que puedas estar tranquilo, que puedas estar seguro, que Él va a defenderte, que Él va a guardarte. Dice que la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Cuando el arca de Jehová se movía, es cuando el Señor empieza a actuar, a moverse. Él se levanta de su trono de gloria y empieza a quebrantar a todos esos enemigos, y tienen que huir. Quiero que sepas que esa es la protección de Dios, ese es el poder de Dios, esa es la manera como el poder de Dios te guarda, esa es la manera como somos guardados por el poder de Dios, porque el enemigo quiere destruir tu vida, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruirte, dañarte, pero contamos con el poder de Dios a nuestro favor. Así que hoy yo quiero que tú creas, recibas esta palabra, esta revelación. Y lo que debes buscar no es el poder de Dios como tal, no, el poder de Dios se manifestará. Lo que tienes que buscar es esa presencia del Señor, es ese monte de Dios. Es que tú digas: Señor, qué privilegio estar bajo esa nube, privilegio que la primera generación que salió con Moisés no aprovechó.
renegaron, se quejaron, murmuraron. Y aquí hay un problema muy grave, muy serio, es cuando en el corazón hay amargura. Yo ministraba este tema de la amargura a la iglesia este domingo que pasó en nuestra celebración, cómo la amargura se convierte en un enemigo del poder de Dios, se convierte en el enemigo. Nosotros ministramos acerca del Dios de imposibles y el Dios de imposibles se quiere manifestar, pero en el caso de Ana, ella se libró de esa amargura. Yo quiero hoy volver otra vez a acentuar este punto muy importante porque el Espíritu Santo quiere ayudarte, de que tú veas cómo el poder de Dios se quiere mover en tu vida, pero tienes que deshacerte de esa amargura en el corazón, de esa queja, de todo ese mover de la carne, lo que llama la Biblia la carnalidad, y aprender a estar en el Espíritu. Moisés era tremendo profeta y este hombre clamaba: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y finalmente, en el verso 36, y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Regresa, Señor, a las incontables multitudes de Israel. Qué corazón tan tremendo el de este hombre Moisés y qué corazón el de David. Cómo ellos tenían la convicción que el Señor era el que iba a ministrar, iba a bendecir, a favorecer, a ayudar a su pueblo. Es el Señor el que está contigo. Es el Señor el que te acompaña, es el Señor el que te ayuda en tu debilidad. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Pablo? Diga el débil, fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso ocurre cuando se congregaban. Qué tan especial, ¿no? Cuando se detenía la nube, los levitas tenían que armar lo más rápido posible la tienda del tabernáculo, y esa era la protección. Y tenían que encender el altar del Señor. Entonces ellos podían ofrecer sus ofrendas y el altar tenía que mantenerse encendido mientras el tabernáculo estuviera acampando, asentado en un lugar. Siempre tenía que haber fuego en el altar. Y entonces Moisés decía: Señor, vuélvete a los millares de Israel. Regresa, Señor, a las incontables multitudes de Israel. Esto es muy quebrantador, porque es ver cómo Moisés tiene esa humildad, no sobrado, y es que a veces ahí es donde nosotros perdóneme la expresión, pero nos descachamos, hermano, cuando creemos que ya porque tenemos negocio, porque ganamos algo de dinero, porque tenemos inteligencia, porque tenemos talento, no necesitamos el congregarnos, no necesitamos al Señor, no necesitamos nada de Dios. Ahí es un problema gravísimo que todos luchamos con eso todos los días, y es la trampa del enemigo, tocarnos el ego, para que entonces seamos nosotros los que digamos: yo lo hago, yo me cuido, yo soy capaz, y le damos la espalda. Eso es una locura, pero le damos la espalda a ser guardados por el poder de Dios, mientras que cuando nos cobijamos bajo sus alas, cuando en esa acción de congregarnos frente al tabernáculo, recibimos bendición. Su mano se extiende, su poder te libera, Él te ayuda, Él te sana, empieza a hacer unos milagros, unas cosas tan impresionantes. ¿Tú lo crees, Padre, en el nombre de Jesús? Hoy creemos. Dile: Señor, yo lo creo, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero estar bajo tu cobertura de protección. Tú eres mi esperanza viva, y no importa los inconvenientes que se levanten. Dile: Señor, líbrame de todo engaño de las tinieblas. Levántate, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan delante de tu presencia los que te aborrecen. Y ven, Señor, regresa a tu pueblo, a nosotros, y ayúdanos, bendícenos, fortalécenos, porque no confiamos en las cosas de este mundo, ni en aquellas cosas que aparentemente funcionan, pero tampoco confiamos, Señor, en aquello que dice que hay peligro, que no se puede, que no hay. Confiamos es en
ti, Señor. Tu poder es el que nos sostiene, tu poder es el que nos libra, tu poder es el que nos guarda, tu poder es el que nos prospera. Estamos guardados por tu poder, lo creemos en Cristo Jesús. Yo te invito para que hoy presentes una ofrenda de gratitud al Señor. Ahí en las pantallas va a aparecer la manera como tú puedes hacer tu transacción y decirle: Señor, esta es mi ofrenda de gratitud y esta es mi semilla de fe por esta palabra, creyendo que tú proteges mi vida y yo quiero ser guardado por el poder de Dios. Y aquí está mi vida, dependo de ti. Y dile: Señor, lléname de un profundo amor por tu obra, por la iglesia, por tus siervos, por la alabanza, por el arca del pacto, por el monte de Jehová, por esa nube de gloria, Señor, porque yo sí quiero ser guardado por tu poder junto con mis hijos, toda mi casa, mi descendencia y todo lo que emprendamos. Aleluya, el Señor te ha de bendecir y de guardar. Si por primera vez recibiste esta palabra, dile: Jesucristo, yo te necesito, te abro las puertas de mi corazón, cámbiame, no quiero seguir siendo la misma persona, necesito que entres dentro de mi vida, que seas mi Señor y Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén. Te recordamos que ya iniciamos nuestras celebraciones presenciales en el lugar campestre Pique Te Adoro. Todos los domingos 10 de la mañana tienes que llegar temprano, registrarte cada semana. Ya está en nuestras redes sociales cómo te puedes registrar y registrar tus invitados. Desde ya tienes que programarte para este próximo domingo. Un abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Próximo domingo 20 de diciembre en Familias Bendecidas. Celebración de Acción de Gracias y aniversario. Un buen futuro. Presenta y consagra tus metas y sueños del 2021 al Señor. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, planes para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Nos vemos a las 10 de la mañana. Procura llegar a las 9:45 en Ciudad del Río, lugar campestre Pique Te Adoro. Con todos los protocolos de bioseguridad, antes, durante y después de nuestra celebración. Es muy fácil llegar, amplia zona de parqueo, los niños estarán siempre bajo el cuidado de sus padres. Regístrate y registra a tus invitados. Conserva tu tapabocas en todo momento. Es el tiempo de venir a celebrar juntos en el mismo lugar, porque allí el Señor envía su bendición. Salmo 133, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.